Hola, people, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo les ha tratado la vida? Espero que súper bien. Bienvenidos al canal. Bienvenidos a esta nueva sección. Es un podcast que vamos a hacer con un buen amigo mío que se llama David Ruilobo. Él está en Panamá. Es de Chiriquí, creo. Eres de Chiriquí, ¿cierto? ¿O dónde? Así es, De la ciudad de David, me habías dicho, creo. así mismo es de Que Ciudad te de David. llamas David y justamente es de la ciudad de David. Sale Belén, de por allá. O algo posiblemente. Bueno, en este órlogo, ¿cierto? Y vamos a estar justamente hablando en este podcast de este tipo de temas, ¿no? Temas relacionados con la Biblia, algunas preguntas que muchas veces son difíciles de responder, pero justamente la idea es que las podamos responder con la ayuda de Dios o que por lo menos podamos dar algún vistazo, ¿cierto? Sobre eso. ¿A ti qué te parece? ¿Cuáles son tus primeras palabras en YouTube? Todo emocionado de ser partícipe, ¿no?, de este programa y nada, poder ayudar con lo que se pueda. Claro que sí, claro que sí. Bueno, hermano, entonces vamos a ir, como dicen, directamente al grano. El día de hoy vamos a estar hablando en el capítulo 1 sobre Dios, su persona, su carácter y su ley. Y un versículo que vamos a tener muy presente o que digamos que está relacionado con el tema es Primera de Juan 4:8, que dice que el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es que Amor, Dios es amor, ¿no? Entonces vamos a ir hablando de ese tipo de temas, vamos a ver qué es amor y vamos a ir respondiendo preguntas. Entonces, una de las primeras cosas que vamos a hablar en este primer capítulo, ¿cierto? Esa primera parte es de Dios y su persona. Entonces, ya que tenemos acá al experto, queremos preguntarle a cada David, ¿quién es Dios? ¿Tú qué pensarías cuando escuchas esa pregunta? ¿Quién es Dios? ¿Cómo definirías a Dios? ¿Se puede definir? ¿Se puede poner en términos humanos? ¿Qué dirías? bueno, una pregunta que ha rondado mucho, ¿no?, en la mente de la humanidad, el aproximarse al conocimiento de la divinidad. Los seres humanos de forma natural han querido entender, no, el concepto mismo de lo que la divinidad es. Por eso a lo largo de la historia, los seres humanos han adorado un montón de elementos diferentes. Por ejemplo, el sol, el mar, las lluvias. El ser humano ha adorado los animales, plantas, porque el ser humano trata de aproximarse constantemente al concepto de divinidad bajo esta misma pregunta, ¿no? ¿Quién o qué es Dios? Okay. Eh, y desde nuestro punto de vista, ¿no?, desde una cosmovisión cristiana, que utiliza la Biblia como fundamento, ustedes van a ver, ¿no?, que a lo largo del avance de este programa y los demás, vamos a usar solamente este libro, ¿no?, como estos fundamentos en las respuestas y de los argumentos que van a ser explicados. Porque en la cosmovisión bíblico-cristiana, Dios es como el ser que sostiene, crea y sostiene la realidad. Es un ser supremo, no superior, que es creador de todo lo que existe. En diferentes mitologías, por ejemplo, estos seres que son así como el principio o el origen, reciben el alias o el seudónimo de padres de todo o padres del cosmos. Ok. Y esto tampoco es ajeno al Dios judío-cristiano, porque la imagen más primigenia que tenemos de ese Dios antiguo es precisamente el Dios Padre, ¿no?, que es el creador de todas las cosas. Esto, este ser, según nuestra cosmovisión, eh, vamos a ver nosotros que no tiene origen, no es creado, es creador. Por tanto, existe desde el principio y existe para siempre. Esto hace que sea completamente diferente, por ejemplo, a nosotros, ¿no? Que sí somos creados, que tenemos orígenes, no nacimiento. Esto, incluso finales, cuando nosotros fallecemos. Eh, es un ser que excede nuestra imaginación. Hablamos de tener dimensiones incalculables. No sabemos qué tan alto es Dios, no sabemos qué tan ancho, qué tan profundo, no sabemos qué tan pesado puede llegar a ser Dios. Podría ser más grande que el universo mismo, incluso, porque es incalculable para la mente humana hacerse un concepto exacto de la deidad o la divinidad. Sí. Su poder también no es difícil de calcular. De hecho, justamente una de las cosas que tú estás diciendo, que en diferentes culturas, como por ejemplo, me recuerdo en este momento de la griega, hablan de Zeus. Y Zeus que es el padre de los dioses. Y yo estaba investigando por ahí y dicen que la palabra Deus proviene más o menos de Zeus, ¿no? Entonces tiene como esa misma raíz. Entonces, justamente como que la idea es como que cuando uno habla de Dios, habla de la deidad suprema, porque hay diferentes culturas o diferentes, sí, digamos, personas a lo largo de la historia
o civilizaciones que han creído en diferentes dioses. Pero esa idea del Dios judío-cristiano, que es uno supremo y que solamente es uno, Deuteronomio 6:4, ¿no? Jehová uno es, ¿cierto? Después hablamos de qué significa ese uno, pero exacto, para no meternos muy técnicamente hablando, pero digamos que es un solo Dios, ¿no? No hay diferentes, no hay un Dios de la lluvia, no, el Dios que nosotros creemos creó la lluvia, el Dios que nosotros creemos creó el sol, el Dios que nosotros creemos creó todo cuanto existe, toda la realidad que podemos ver, ¿no? Entonces, justamente como también estábamos diciendo, nosotros vamos a basar esto en pasajes bíblicos y justamente vamos a hablar en uno que es Apocalipsis 4:11, que dice, Señor, tú eres digno de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, según ese versículo, Dios es creador, ¿no? Creador de todo cuanto existe, cuanto hay, ¿no? Me gustaría completar la idea, ¿no? Ujú. Mencionando que en Apocalipsis 4 la adoración en el cielo era en torno a Dios. Y cuando se pregunta, ¿no? Porque el lector, cuando está viendo la imagen de la adoración en el cielo, se pregunta, ¿por qué debemos adorar a Dios? Y los seres vivientes que están alrededor del trono, los 24 ancianos juntos, claman este canto o entonan esta poesía, ¿verdad? Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. ¿Por qué? Porque es creador, ¿verdad? En la Biblia, esta noción de que Dios es creador y que esta es la razón por la cual merece ser adorado, es un pensamiento muy recurrente. Sin embargo, hay algo curioso también sobre la persona de Dios, y es que a pesar de tener todas las características omnipotentes, ¿no? También es un Dios que la Biblia nos presenta como omnibenevolente. Quiere decir que a través de la figura de Dios se representa la máxima expresión de todos los bienes. Por ejemplo, nosotros podemos ser amables, ¿verdad? Podemos ser respetuosos, podemos ser buenos, ¿verdad? Esto de acuerdo al bien en sus diferentes manifestaciones, ¿no? Por ejemplo, en los valores, ¿no? La escala de los valores. Ujú. Pero vemos nosotros en la Biblia que Dios representa la máxima manifestación de todos los valores combinados en algo que teólogos importantes de la historia, como por ejemplo Tomás de Aquino, van a llamar o categorizar a Dios como el sumo bien, no como el ser más bueno que existe, ¿verdad? Porque en él se expresa toda la bondad a la que un ser humano puede llegar, incluso imaginar, o mucho más allá. Y por esta razón, cuando Dios hace su voluntad, la humanidad se encuentra tranquila, la humanidad se encuentra sin ningún problema, porque el ser que sostiene el universo y hace su voluntad sobre el universo es un ser que es bueno y que se preocupa por los seres creados. Por ejemplo, cuando leemos en Daniel capítulo 4, ¿no? En el versículo 35, Exacto, que es el siguiente versículo que tenemos acá. vemos una noción interesantísima, y es que Daniel escribe, ¿no? Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo, en el cosmos, ¿verdad? En el universo, y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien pueda detener su mano para consultarle o para contradecirle. ¿No? ¿Qué haces? La voluntad de Dios es la máxima fuerza que sostiene el universo, como la ley de causa y efecto, ¿no? Se encuentra sometida a la voluntad de Dios. De modo que Dios utiliza su voluntad, que es omnibenevolente, o sea, buena por completo, para crear el universo, pero también para sostenerlo. Ok. Tú me hablabas justamente una de las cosas chéveres que estábamos hablando antes, era sobre, tú me decías como que eso es como que si mi mamá me dice que vaya y compre algo, que yo tengo que ir porque, ¿cómo era ese ejemplo, hermano, para que la gente lo escuche? Bueno, hay un caso muy interesante aquí, y es que a pesar de que la Biblia tal vez no nos explique de forma tan explícita algunos detalles sobre la persona de Dios, Ok. nosotros sí podemos saber de forma implícita por el pensamiento bíblico ciertos conceptos o nociones de Dios. Y uno de ellos es que Dios gobierna el universo con leyes, ¿no? Esas leyes son leyes físicas que nosotros conocemos. Por ejemplo, la gravedad, Ujú. el electromagnetismo, la fuerza nuclear débil, la fuerza nuclear fuerte, ¿no? Que son las 4 fuerzas que gobiernan el universo. De estas
que son leyes físicas, ¿no? Que son inquebrantables, no son subjetivas, no son teorías, no, sino que el universo se encuentra sostenido por estas leyes físicas. Para Dios, esto son como cuando mi mamá, y ahí viene el ejemplo, ¿no?, que yo utilicé, Exacto. esto me dice: David, ve a la tienda y cómprame algo. Entonces, así es Dios diciéndole a la gravedad: húndete aquí, ¿no? Empuja acá, acomódame acá, esto hace una órbita aquí y coloca un cuerpo celeste, ¿no? Genera más órbita y crea un sistema solar, ¿no? Hunde un poco el espacio y ahí coloca una estrella enorme y ese es nuestro sol. Entonces, Dios acomoda lo que para nosotros son leyes inamovibles, súper rígidas, esto con sus manos como si fueran plastilina, esto porque Él es superior a todo lo creado, trascendente a la creación, y su poder excede cualquier escala que el ser humano pudiese llegar incluso a imaginar. Total. Total. De hecho, justamente una de las cosas que también me gustaría hablar es justamente eso que nosotros estamos haciendo de poner ejemplos de la vida diaria, ¿cierto? Para hablar de Dios, ¿cierto? Es como, por ejemplo, en las parábolas. Cuando Jesús hablaba las parábolas, él trataba de transmitir una verdad espiritual, una verdad del cielo, ¿cierto? En palabras humanas, con historias que todo el mundo podría entender, desde la persona que estudió muchísimo, el fariseo, el intelectual, el doctor, hasta la mujer que trabaja en una casa o el niño pequeño de 5 años podría entender una historia, por ejemplo, de una oveja y un pastor. Esa historia aparentemente ya Sí. habla directamente de eso, pero si usted lo ve de otra perspectiva, pues hablamos de que el pastor es Dios, la oveja somos nosotros, estamos perdidos, ¿no? Ese tipo de cosas. Y justamente una de las cosas que quisiera decirte y que me gustaría que le comentaras a la gente es justamente Génesis 1:1 que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Porque la palabra crear, una persona podría decir, por ejemplo, un artista crea o agarra barro, ¿cierto? Y crea una estructura, pinta un cuadro. Pero ¿qué diferencia tú crees que hay entre Dios y ese artista? Porque tú estás diciendo y estamos los dos de acuerdo con que Dios es superior. Entonces, ¿cómo es esa creación? Ese Génesis 1:1, ¿qué diferencia hay entre la creación que hace Dios y la creación que hace cualquier otro ser, ¿no? Bueno, hay algo interesante aquí. Primero, ya que mencionaste el ejemplo de un pintor, vamos allá. Ok, El pintor crea, ¿verdad?, una obra de arte, ¿verdad? Y normalmente yo tengo una amiga, por ejemplo, que es pintora, le gusta pintar en esto con óleo, ok, carísimas, por cierto, las pinturas en óleo. Y ella me dice: no, voy a salir a comprar las pinturas, voy a salir a comprar lienzos porque se me acabaron. Cuando nosotros leemos Génesis 1:1, ¿no?, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, el primer versículo de la Biblia, se nos establece un concepto interesante, y es que antes de que los cielos y la tierra existieran, ya allí se encontraba Dios. exacto, Entonces Dios es como el artista que va a pintar, ¿no? Es como el artista, pero cuando Dios se prepara, ¿no? Se pone su delantal y saca su equipamiento para pintar en Génesis 1, Dios no va a la ferretería, él no va a las tiendas, ¿verdad?, a comprar materiales. a tu en artes, por ejemplo, aquí en Colombia estoy en Ah, artes. interesante. Ajá, Dios en Génesis 1:3, él habla y dice: sea la luz, y llama a la luz a la existencia. Cuando la luz no existía, Dios le dio una orden y la luz entonces existió. La diferencia entre Dios y el artista, ¿no?, es que Dios crea con materia que no existe. Él, ok, él puede crear esto sin necesidad de tener materiales. Los arquitectos, los ingenieros, los constructores, albañiles, alfareros, los carpinteros, todos trabajan con materia preexistente. exacto, Van y consiguen los materiales, van y, ¿verdad?, se encargan de buscar la materia prima, trabajan con ellos. Pero Dios no hace eso, ¿no? Y eso hace una diferencia abismal entre la creación de Dios y cualquier otra creación que los seres humanos puedan llegar a hacer. Y es que Dios es el único, porque el único creador, que puede crear sin tener materia preexistente. Vemos esto en Génesis 1, en muchísimos textos del capítulo 1, sin embargo, mi favorito siempre va a ser Génesis 1:3, ¿no? Esto donde la línea para la luz a la existencia. exacto. ¿Verdad? Para ponerle un nombre como técnico, a eso también se le conoce como creación ex nihilo, ¿no? Que es creación de la nada. Básicamente significa creación de la nada. Entonces, también para poner otro texto que también habla de Bará,
es el Salmo 51:10, que dice, crea en mí, oh Dios, vará en mí, o sea, de donde no hay nada, ¿cierto? David cuando pecó con Betsabé, él cometió un pecado y entonces él le dijo a Dios, como, mira, crea en mí un corazón nuevo, algo nuevo de donde no hay absolutamente nada. Como tú estás diciendo, Dios crea a partir de lo que no hay, Dios hace ser, ¿no? Dios, también hay una idea parecida a esa cuando uno lee Génesis, creo que era 22:11, sí, Génesis 22:11, que dice Jehová Jireh, que es Jehová proveerá de cordero. Jehová, literalmente, nosotros, Abraham e Isaac no tenían el cordero, pero Dios, ellos tenían fe de que Dios lo haría aparecer. Dios haría que el cordero estuviese por allí, ¿cierto? Entonces también como esa idea de que Dios es mayor que nosotros, por eso. Y también hay otro versículo que también es muy conocido y que también me imagino que estará relacionado porque tiene palabras muy similares, que es Juan 1:1, que dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué nos puedes decir sobre ese pasaje? Bueno, muchas cosas. Primero, vamos a vincularlo a Génesis 1, ¿no? Esta misma fase, ¿verdad? En el principio. Esto, en la fraseología, o sea, el uso de las palabras de Génesis 1 y Juan 1, nos dan a entender a nosotros unos conceptos simples. La preexistencia de Dios. Él existe antes de que el espacio existiese. Por ejemplo, el pintor necesita conseguir un lienzo, ¿verdad? Pero Dios existió antes de que el lienzo fuese puesto. Ok. El lienzo en el espacio donde el artista va a dibujar, no su creación. Entonces Dios existió antes del lienzo. Dios puso el lienzo, puso los materiales y empezó a pintar en Génesis capítulo 1. Lo que hace Juan 1 es hacernos una especie como de zoom, ¿no? Un pantallazo más grande a la creación de Génesis 1, agregando el concepto de que el Dios que se encuentra preexistente a la creación, el Dios que crea, ¿no? Como dice Juan 1:3, todas las cosas por él fueron hechas, sin él nada de lo que existe fue hecho. Es Jesús, no el Cristo, el Hijo de Dios, como vemos nosotros en el capítulo 1 también, pero en el versículo 14, que dice que este Logos se hace carne. ¿No? Esa palabra, exacto. Dios, y aquí voy a desviar un poco el tema, ¿no? Dios en Génesis 1 crea a través de la palabra, ¿verdad? Sí. ¿No? Dios dijo Dios, esto sea la luz. Entonces Dios crea a través de la palabra. Entonces, ¿la palabra es creada o es creadora? Uf, tremendo. La palabra es Tremendo. creadora. La palabra es creadora, sí, claro. Y si la palabra de Dios es creadora, quiere decir que la palabra de Dios es esto eterna. Amén. Y Jesús es el Logos, es la palabra, Sí, la palabra de Dios. de hecho, el logos es de donde viene la palabra lógica. Entonces nosotros como cristianos podemos pensar que nosotros estamos creyendo según la lógica, ¿cierto? Según el estudio, el conocimiento. De hecho, el conocimiento nos acerca a Dios, ¿no? El estudiar, el comprender el cosmos, lo que nos rodea, nos acerca a entender quién es Dios. Así tal cual. Entonces, estos textos, no tanto Génesis 1 como Juan 1, nos ayudan a tener esto como conceptos que tal vez son un poco explícitos, tal vez son un poco implícitos, sobre los atributos, las características, la identidad de Dios, ¿verdad? Ok. Sabemos que Dios es eterno, ¿no? Que está en el principio, antes del principio y está Dios. Sabemos que Dios es todopoderoso porque crea, ¿no? Esto sin tener necesidad de ir a comprar materiales. Sabemos que Dios esto manifiesta su poder, ¿verdad? A través de sus actos creativos. Y vemos en la creación entonces de una forma el reflejo del carácter, la voluntad y el poder de Dios. El mundo que nosotros observamos a nuestro alrededor nos habla de cierta forma de Dios. Entonces nosotros podemos entender a Dios a través de todos estos elementos. Romanos 1:19 dice de la siguiente forma: porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, porque Dios se lo manifestó. Pablo aquí nos presenta una idea bastante simple. ¿Cuál es? Nosotros conocemos de Dios lo que Dios ha revelado de sí mismo. Quiere decir que si Dios no se revela a la humanidad no sería capaz de entender a Dios en plenitud. Lo que la humanidad puede llegar a conocer de Dios, que realmente es una parte súper pequeña del concepto general de lo que puede llegar a ser Dios,
es a través de lo que Dios ha revelado a la humanidad a través de diferentes canales. Más adelante hablaremos un poco de esos métodos, ¿no? De esas fuentes de conocimiento teológico. Sin embargo, antes de pasar pues, al siguiente punto, a las siguientes preguntas, cabe mencionar que a pesar de que el concepto de Dios sea un concepto cercano a la humanidad por la necesidad que tiene el ser humano mismo de buscar la divinidad, la humanidad en su conocimiento, en su saber, en la ciencia, ¿no? Usando el término más simple de la palabra ciencia, que es el conglomerado del conocimiento humano. ¿Ok? En la ciencia humana, nosotros nunca vamos a alcanzar el pleno entendimiento de lo que Dios es, porque no es suficiente el saber humano. Porque lo que sabemos de Dios es lo que Él revela. Nosotros no podemos llevar a Dios al microscopio. Oh, pues. Ok. Entonces, tú dices, para hacer como el resumen de esta idea, de este punto, que Dios es superior a todo, ¿cierto? Y además de eso, pues como estamos hablando, crea por medio de su palabra, pero también hay como una dicotomía interesante, ¿cierto? Porque la palabra misma es creadora, ¿cierto? Hay una división interesante allí, un concepto interesante. Y entonces estamos hablando de que, cuando estamos hablando de Génesis 1, de que el principio era antes de que todo existiera, ya existía Dios y que por medio de la ciencia, por medio del conocimiento, nosotros nos podemos acercar a Él. Eso sería como el resumen del primer punto. Sí, aunque antes de pasar a la siguiente pregunta, sí me gustaría hacer un último comentario súper breve. Sí, Y es que a pesar de que durante estos últimos minutos hemos presentado un Dios que es bastante grande, bastante fuera de nuestro entendimiento y bastante lejano tal vez, ¿no? Por su diferencia con la humanidad, sí. este Dios en el que creemos nosotros como cristianos es un Dios que también es personal. Por eso es bueno que hayamos utilizado Juan 1:1, porque en Juan vemos cómo ese Dios que es trascendente, que es lejano, que es distante, se aproxima al Se hizo carne. a través, se encarna, se aproxima a los seres humanos a través de la figura de Cristo. Entonces, a pesar de que es un Dios todopoderoso que se encuentra distante de nosotros por sus diferencias en la naturaleza, en su carácter, su forma de ser, es un Dios que también interactúa con la humanidad. No es un Dios completamente ajeno a la creación. Bueno, gente, ¿cómo están? Espero que súper bien. Muchísimas gracias por ver el video. Como se dan cuenta, este es el mismo setup, pero yo estoy, de hecho me motilé, me corté el pelo. Yo soy el Valdir del futuro, ya creo que se dieron cuenta. Pero bueno, el hecho es que nosotros teníamos, y déjenme contarles, eso me parece muy chistoso, nosotros teníamos planeado que este video solamente durara, pues solamente un video o a lo mucho dos, pero la verdad es que nos salieron diversos temas, diversos episodios de alrededor de 20-25 minutos. Entonces, quiero que sepan que lo voy a estar subiendo todos los sábados a esta misma hora, a las 7 de la noche. Entonces, para que lo tengan en cuenta, todos los sábados a las 7 de la noche va a ir saliendo los episodios con David. Bueno, pero además de eso, también quiero contarles que durante la semana voy a estar trayendo también contenido al canal. El próximo jueves vamos a traer a otro invitado. Entonces, la idea es que además del podcast que tenemos los sábados con David, también el día jueves traigamos a otras personas que también sean expertos en algún tema y lo vamos a relacionar con algún versículo de la Biblia y vamos a aprender de ellos. Sí, entonces vamos a traer contenido del podcast 2 días a la semana por el momento. Vamos a traer los días sábados con David y los días jueves con algún invitado, con algún amigo mío o alguna persona relevante. Entonces también este es tu momento para que tú me des en los comentarios sobre qué otro tema o qué temas te interesaría que hablara o que hiciera video, ¿cierto? Para que pueda yo traer gente que nos pueda ayudar con eso. En la parte de abajo vas a encontrar el link de Instagram. Allí voy a estar también publicando contenido, además ya que de YouTube. Y también allí voy a estar diciendo qué va a pasar en el canal, ¿no? Como la información importante y relevante del canal la voy a estar mencionando allá en Instagram. Entonces, para que si todavía no me sigues, vayas y me sigas. Y bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias por ver el video. Dios te bendiga. Recuerda darle like, recuerda compartirlo con alguien que creas que lo necesite. Y bueno, ahora sí, chao.